Parte 2 de la sesión 60, donde vamos a seguir hablando de pirámides y religión. Empecemos. Recordatorio que esta es una sesión bastante larga donde tenemos aproximadamente 30 o más preguntas que Don y Ra intercambiaron juntos en su conversación. Y la primera parte de esta sesión fue dedicada a lo que es el material personal de Don, Carla y Jim, principalmente sobre Carla. Y la terminé ahí justamente porque es el primer tercio de lo que es esta sesión. Y eso hacía el puente luego a lo que es esta segunda parte donde vamos a hablar de pirámides. Se los recordaré al final del video, pero esta es la última vez que hablamos de pirámides de manera dedicada hasta la sesión 66. Y esa sí será la última sesión donde hablemos de pirámides. No sé por qué la mayoría de la gente asocia a Ra con Egipto y pirámides. ¿Alguien sabe por qué? Entonces tenemos siempre la necesidad de hablar de pirámides cuando hablamos de Ra, de Egipto y todo esto. Pero les recuerdo que a mí particularmente no me parece relevante esto de las pirámides. Es interesante, sí, pero no, digamos, muy relevante en comparación a otra información que tenemos aquí en la ley del 1 del material de Ra. Pero siempre hay algo que le podemos sacar y sobre todo hablar, porque lo que nos interesa es hablar de esto. Si ustedes se dan cuenta, esta serie de la ley del 1 ha sido básicamente conversar y hablar de manera amena lo que son estos temas y siempre sacando una que otra información que sea bien intensa, como por ejemplo la de la disolución del tiempo-espacio, el espacio-tiempo, o lo irrelevante que es el espacio-tiempo. Lo saqué hace varias semanas. Fantástico video, es uno de mis favoritos, de verdad, porque realmente lidian con esa parte de nosotros que es lo que vale la pena ahora y siempre, no solamente como lo de las pirámides. Pero no voy a hablar mal de las pirámides por ahora porque vamos a hablar bastante de ellas, así que vamos a pasar con la primera pregunta de Don que tengo en este video, que es la pregunta 10, donde dejamos anteriormente la sesión. Y dice: gracias. Cuando hablaste en la última sesión de choques energéticos procedentes de la cima de la pirámide, ¿quieres decir que estos llegan a intervalos o intervalos en lugar de forma constante? Rale dice: estos choques energizantes vienen a intervalos discretos, pero vienen muy, muy juntos en una forma piramidal que funciona correctamente. En una cuyas dimensiones se han desviado, la energía no se liberará con regularidad o en cuanta, como quizá puedas entender mejor lo que queremos decir. Cuanta es un término de medición, y a lo que se refieren aquí es, para los que recuerdan la discusión de pirámides, hay 3 espirales. Estos espirales empiezan dentro de la pirámide y terminan fuera de la pirámide. En pocas palabras, la primera espiral es la que se utiliza para el uso de tercera densidad en esencia. La primera espiral es la cámara de la reina y la cámara del rey, abarca esas dos. La segunda pirámide está por encima de la cámara del rey y abarca todo lo que es la pirámide hasta la punta, donde termina la segunda espiral. Y la tercera espiral es la que empieza en la punta o la cima de la pirámide. Y es lo que Don está preguntando aquí: si funciona de una manera como intervalos o de forma constante. Y la respuesta es que funciona a manera de intervalos, o sea, pulsaciones, por así decir, pero vienen muy muy juntos, lo que quiere decir muy rápido. Eso para mí quiere decir que es una frecuencia bastante alta, según lo que yo puedo entender, y que esto funciona únicamente en las pirámides que están bien construidas, ¿no? Que tienen sus dimensiones adecuadas, y no con aquellas que se han desviado las dimensiones. Porque recuerden, lo que hace esto útil en realidad
es la forma piramidal, la forma geométrica. Entonces, si tenemos una forma geométrica que está desviada, que no tiene los lados bien establecidos, entonces tenemos irregularidad con lo que es la formación o la concentración del prana como tal. Entonces, esta energía no se va a liberar con regularidad de una manera, digamos, no medible, pero constante. Creo que es la palabra adecuada aquí. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? No lo sé. Vamos a, de todas maneras, explorar un poquito más esto, de este tema como tal. Porque Don dice lo siguiente. La siguiente afirmación que hago puede ser o no esclarecedora para mi investigación de la energía de la pirámide. Pero se me ha ocurrido que el llamado efecto en el llamado Triángulo de las Bermudas se debe posiblemente a la gran pirámide que hay bajo el agua y que libera esta tercera espiral a intervalos discretos y variables. Y cuando otras entidades o naves se encuentran en la vecinidad o en la vecindad de esto, se crea una situación en la que cambian el continuo espacio-tiempo de alguna manera. ¿Es esto correcto? Ra le dice rotundamente sí. Más nada. Y esa pirámide que existe bajo el agua, para dar un poquito de información al respecto, según yo entiendo, pertenecía a la Atlántida. Y la Atlántida tenía, como hemos explorado en otras sesiones, la forma piramidal bastante avanzada, gracias a las enseñanzas que se les dieron un complejo miembro social, que de hecho van a hablar creo que un poco de ellos ahorita, y que les dieron esa información para utilizar de manera apropiada. Pero ya sabemos qué pasó con el uso de los cristales y de la concentración de poder. Básicamente destruyeron su... se repitió lo de Marte y lo de Maldek una vez más en Atlántida. Destruyeron básicamente ese continente o esa masa de tierra que era donde estaban. Y ahora esa pirámide, una de esas pirámides, una vez más, en mi entendimiento, está bajo el agua. Puede que sea también parte de los de Sudamérica, pero no creo. Me parece que es mucho más vieja esa civilización que está bajo el agua. Así que tenemos esa pirámide ahí. Y yo me acuerdo cuando era niño que yo escuchaba esto del Triángulo de las Bermudas. Mi hermano siempre me hablaba de los libros que él leía y que había algo que... había una energía ahí que desaparecía, como si fuera un portal. Y no estaba muy lejos en realidad de la verdad, según lo que cuenta Ra, porque lo que está sucediendo es que esta tercera espiral, como dice Ra, afirma que es cierto. Esta tercera espiral que está saliendo de la punta de la pirámide, de la cima de la pirámide, está causando estos paquetes de energía que modifican el espacio-tiempo. Y ahora, ¿qué sucede? No lo sé, nadie lo sabe. Por ejemplo, en el experimento de Filadelfia, sabemos que se aumentó la frecuencia de alguna manera, o se alteró la frecuencia de todo el barco, y la gente que estaba ahí quedó atrapada entre las paredes y los objetos que estaban también quedaron, o sea, como que si se hubiese derretido y coagulado de nuevo el barco. Y eso sucedió con un experimento similar a lo que yo pudiera considerar que es la misma tecnología o energía utilizada con la pirámide, en este caso la pirámide que está bajo el agua en las Bermudas. Y es lo que aparentemente causaba la desaparición de esta nave. Pero una vez más, ¿qué pasaba o qué pasa? No lo sé. Y ya, o sea, esa es toda la información que tenemos. No quiero especular porque esta información una vez más me parece inútil en términos de lo que nosotros estamos buscando, o al menos yo, su intérprete actual. Lo que me interesa hablar no es de esta información, sino de aquello que es útil para nosotros armonizar nuestra vida. Por eso es que pueden ver que el material de Ra puede utilizarse para cualquier tipo de interpretación de la realidad, para las personas que les gusta este tipo de temas, pero yo particularmente no estoy interesado en ello. Así que si están conmigo en esto, bien, y si no, también.
Porque así pasamos a la pregunta 12, donde Don dice: entonces, esta tercera espiral tiene un efecto energético que, si es lo suficientemente fuerte, cambiará realmente el continuo espacio-tiempo. ¿Existe una utilidad o un valor para este tipo de cambio? Ra le dice: en manos de alguien de quinta densidad o superior, esta energía particular puede ser aprovechada para comunicar información, amor o luz a través de lo que ustedes considerarían vastas distancias, pero que con esta energía pueden considerarse saltos transdimensionales. También existe la posibilidad de viajar utilizando esta formación de energía. Ok, creo que vamos a hablar un poco más sobre lo que es el viaje, la utilidad que se le puede dar como viaje a esto, pero primero que nada, esta energía como tal es lo que Don está preguntando. Si tiene alguna utilidad, porque tiene un efecto energético que puede modificar básicamente el espacio-tiempo. ¿Y cuál sería la utilidad entonces? En tercera densidad parece que no tiene ninguna utilidad. ¿Ok? Como es la segunda espiral, si recuerdan. En la primera espiral es que existe la utilidad para nosotros aquí. La segunda espiral, que ya empieza a trabajar con energías metafísicas de lo que yo consideré, si recuerdan ese video cuando lo hablé, cuarta y quinta, ¿no? La sexta es la que se utiliza en la punta de la pirámide. Ojo, quiero recordar que esta es una especulación mía o una manera de ver la pirámide que es análoga al complejo mente-cuerpo-espíritu o a las 7 densidades. Y les recapitulo. Para mí la pirámide, según explica Ra, estas espirales funcionan de manera que la raíz de la pirámide es como la raíz de nuestros chakras o la primera densidad de la creación, donde se acumula la energía de manera coherente para formar una creación. En el humano o en la entidad, complejo mente cuerpo espíritu, se acumula la energía en el chakra de raíz para formar esta creación que llamamos Gabo. ¿Okay? Así es en la pirámide también. Los primeros 3 centros energéticos, que son los que en esencia forman el cuerpo, son del espacio-tiempo perceptible en tercera densidad. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Esos primeros 3 centros energéticos están, digamos, análogos a lo que es la primera semiespiral, donde termina la primera semiespiral que está acumulando el prana. Lo mismo, si recuerdan, nosotros también acumulamos prana y eso es lo que fluye a través de nosotros. Entonces empieza la primera espiral. En la primera espiral de la pirámide entonces están los 3 centros energéticos, una vez más a mi parecer, y por eso es que es útil para iniciación, sanación y estudio, porque tiene que ver con esos 3 centros energéticos. Luego, cuando termina la primera espiral, se abre la segunda, que Ra dijo en la sesión anterior, o la otra, no me acuerdo. Creo que fue la anterior donde hice este sistema análogo. Entonces ahí es donde empieza la cuarta densidad o el chakra del corazón, que es metafísico. Y esa energía no se utiliza sino para trabajos de cuarta o quinta densidad. No recuerdo qué dijeron, pero sé que es para otras densidades. Entonces tiene sentido que no lo usemos aquí en tercera densidad porque no tiene mucha utilidad para nosotros, o poca utilidad, o nada de utilidad. Y luego, obviamente, la tercera espiral entonces se va a utilizar o va a ser útil para los de quinta densidad o superior. En pocas palabras, ni siquiera los de cuarta hacen uso de esta energía que sale de la cima de la pirámide. Así que, importante mencionar eso para saber que la segunda y tercera espiral en realidad no tienen una utilidad para nosotros, salvo la energizarnos con una pequeña pirámide. Y por eso es que no podemos pasar más de 20 o 30 minutos quizá con ella, debajo o alrededor de nuestro cuerpo, donde sea que la pongamos. Entonces, utilidades que tienen las pirámides. Una vez más, para recordar lo que Ra dijo: en manos de alguien de quinta densidad o superior, esta energía particular puede ser aprovechada para comunicar información, amor o luz
a través de lo que se considerarían distancias vastas, porque ya aquí estamos hablando de una disolución de lo que es la sensación de distancia, de separación entre nosotros. Y utilizamos básicamente esta red cuántica para poder trasladarnos, así como de repente aquí podemos hacer lo mismo y siguiendo con el sistema análogo del cuerpo o del ser humano, de la entidad que somos, nosotros decimos, bueno, ok, ¿cómo puedo utilizar esto? Ustedes pueden viajar al pasado, es completamente posible viajar al pasado. Lo que pasa es que cuando se los explico, ustedes dicen, nah, eso no suena divertido, eso no es como en las películas. Pero viajar al pasado es recordar a alguien que ya murió, o recordar básicamente todo. Todos tus recuerdos son un viaje al pasado. Sí, no es tan sensual como la idea de poder viajar físicamente al pasado y estar ahí físicamente, porque esa es la mente humana materialista que piensa que la realidad existe allá afuera y no adentro. Y aquí es donde también los trato de regresar hacia el punto de que la realidad no se vive nunca allá afuera. Incluso lo que parece estar fuera de nosotros es una apariencia, porque el sol no está allá afuera. El sol está aquí en mis ojos cuando lo veo, cuando lo siento en mi piel. De lo contrario no existe. Entonces toda percepción inevitablemente empieza y termina dentro de la conciencia. Esto es un principio fundamental del buscador, del que quiere entender cómo funciona esta realidad. Y ciertamente, si aquí no lo vemos muy bien es porque estamos invertidos en el espacio-tiempo, en la ilusión de separación, y es completamente adecuado y normal sentirse así, pero en otras densidades, y por supuesto, para cualquier buscador que está en el proceso de ver la realidad a través de la conciencia y no a través de la materia, se hace mucho más notable para el que está encarnado aquí. Pero ya no queda alternativa en otras densidades como en la quinta o sexta, porque estás viviendo básicamente en ese campo cuántico. Eres el campo cuántico. Por eso te puedes trasladar también, lo cual vamos a explorar en la próxima pregunta. Pero comunicar información telepática de inmediato, porque no hay distancia. Las ondas vibratorias del sonido que emito no tienen que viajar a través de un medio que conocemos como espacio. Simplemente hay una energía que se traslada de inmediato, no está limitada por la velocidad de la luz, lo cual es una limitación del espacio-tiempo que vivimos aquí. No para aburrirlos con física, pero esa es la limitación que nosotros tenemos aquí, porque la luz está vibrando a intervalos específicos, discretos en este espacio-tiempo. Pero cuando hablamos de conciencia estamos hablando de algo inmediato. Así como a ustedes no les toma 20 años recordar dónde estaban hace 20 años, ni 10 segundos recordar mis palabras de hace 10 segundos. Aunque pueden retroceder en YouTube si quieren y pueden escucharlos otra vez en el presente. Si hablé mucho, hagan eso porque a veces hablo mucho. Pero no importa, porque ahora tenemos lo que es la pregunta de viajar. Al final de esta respuesta, Ra dice, también existe la posibilidad de viajar utilizando esta formación de energía. Estamos hablando una vez más, de la pirámide, de la tercera espiral, y esa energía que se acumula. Entonces esa formación de energía puede ser utilizada para viajar. Estamos hablando de la misma energía, no es que en quinta densidad tenemos una energía distinta, no, todo está aquí. La cuestión es cómo lo utilizamos. Del mismo modo, si esto les parece un poco bizarro, entiendan que una computadora o un electrónico está disponible en tercera densidad, pero las entidades de segunda densidad no van a poder utilizarla. A pesar de que la vean, a pesar de que Oliver pueda ver la pantalla del televisor cuando hay un perro ladrando y piense que está ahí, a veces empieza a perseguir a un animal que sale de la pantalla o sale del marco de la pantalla y piensa que está saliendo por la sala. Entonces, así somos nosotros, persiguiendo la tercera espiral de las pirámides porque creemos que nos va a dar alguna utilidad. Sin embargo, pasamos a la pregunta 13, donde dice, este viaje sería del tipo instantáneo, que tiene que ver con no con el efecto onda, sino con el efecto utilizado principalmente por las entidades de sexta densidad, o es el efecto de onda del que hablabas.
Ra le dice, el primer efecto es del que hablamos. Puedes observar que a medida que uno aprende las, digamos, comprensiones o disciplinas de la personalidad, cada una de estas configuraciones de prana está disponible para la entidad sin la ayuda de esta forma, la forma piramidal. Uno puede ver la pirámide de Giza como ruedas de entrenamiento metafísico. Muy buena información aquí. Gracias, Ra. Sobre todo esa última parte. Para poner en contexto, Ra mencionó que esta energía de la tercera espiral puede ser utilizada para viajes. Esta energía es del tipo metafísico que se puede utilizar de quinta en adelante. Si recuerdan, si no lo recuerdan, yo se los recuerdo. Ra dijo que en quinta densidad es cuando se empieza a utilizar la energía de manera que la entidad se pueda materializar donde desee. ¿Ok? Eso quiere decir que en cuarta obviamente no tiene utilidad, congenia con lo que están diciendo aquí, porque no se ha creado maestría en este tipo de manipulación o manejo, mejor dicho, de la energía. Y lo otro que congenia con esto es que también se empieza a viajar de esta manera en quinta densidad. Y estamos hablando de viajes a través de la conciencia. Una manera que es instantánea, como dice Ra. Por si las palabras les confunden un poco, Don mencionó que si era, primero, dijo, ¿es el viaje instantáneo o es el viaje con el efecto onda? El efecto onda, para explicárselo rápido, porque es una mala traducción, quizás no es una mala traducción, pero no se entiende bien o tan bien como en inglés. Slingshot es una onda en el sentido, no de una onda vibratoria, onda con H. Es de sí, las ondas que utilizaban, por ejemplo, David y Goliat. David utilizó una onda para derrotar a Goliat. O lo que decimos chinas también. Se me olvidó cómo le dicen en México. ¿Algún mexicano que me diga cómo que se dice? Sí, porque se me olvidó. Sé que lo veía en El Chavo. Cuando veía El Chavo. Sí, bueno, la China que nosotros decimos. Ese efecto es lo que se usa. ¿Qué es lo que se utiliza en sí? No sé si hay alguien que sepa esto en astrofísica, a mí se me olvida. Pero usan el efecto gravitacional de los planetas para poder acelerar, ya sea la nave o la sonda, lo que estén acelerando. Y ese es el efecto slingshot o efecto onda. Y al utilizar esto, van acelerando cada vez más. Eso es un método un poco primitivo, pero no es el mismo que estamos utilizando aquí. Tengo una sesión donde hablo de eso. Los viajes físicos y viajes metafísicos, algo así. Creo que es la sesión 52, 51, 53, por ahí, si la quieren buscar. Ahí es donde se habla exclusivamente de esos tres tipos de viajes. Pero Ra está hablando que no es ese efecto, sino el efecto instantáneo. Y ya cubrí que eso es conciencia, no tiene que ver con algo físico. Y la entidad básicamente se puede manifestar donde quiera. Por ejemplo, cuando Don le preguntó a Ra que cómo hicieron para viajar de Venus para acá, Ra le dijo que lo hicieron con el pensamiento. O sea, la conciencia básicamente. Es el mismo proceso. Entonces, ¿qué más dicen? Ok, la última parte me parece la más importante de esta respuesta. Bueno, de hecho, el resto, cuando dicen, puedes observar que a medida que uno aprende las comprensiones o disciplinas de la personalidad, pausa aquí, ¿qué significan las disciplinas de la personalidad o comprensiones de la personalidad? Esto es el conocerse, aceptarse y convertirse en el creador. ¿Ok? Para que lo tengan ahí como chuleta. Como referencia. Las disciplinas de la personalidad es conocerse, aceptarse y convertirse en el creador. Cada una de estas configuraciones de la disciplina de la personalidad de prana está disponible para la entidad sin la ayuda de esta forma. Repito, cada una de estas configuraciones de prana, que es lo que nosotros logramos cuando desarrollamos las disciplinas de la personalidad. ¿Qué son las configuraciones de prana? ¿Qué es el prana?
Prana es la energía que fluye a través de nosotros. ¿Qué somos nosotros? Una serie de centros energéticos que se manifiestan y se expresan de distintos modos. ¿Qué son estos centros energéticos? Filtrados de la energía o prana. Entonces, las configuraciones de nuestro prana, cuando están en acorde con lo que es nuestra configuración natural, en pocas palabras, el ser manifestado o el ser no manifestado en manifestación, cada vez que hacemos nuestra revelación del ser. Entonces, esto es lo que hace que nosotros podamos utilizar esto sin la ayuda de la pirámide, que es lo que quieren decir. La ayuda de estas formas, que es lo que dicen ahí, se refieren a la pirámide. Las configuraciones de prana se refieren a la manifestación de nuestros centros energéticos sin bloqueos, sanados y balanceados entre amor, corazón, sabiduría, chakra de garganta, expresión, tu manera de expresarte. Esa sabiduría y amor balanceados hace que, sin bloqueos, por supuesto, en los chakras inferiores, hace que nosotros desarrollemos las disciplinas de personalidad que eventualmente hacen contacto con la infinidad inteligente a través de el rayo índigo o tercer ojo. Uno puede ver la pirámide de Giza como ruedas de entrenamiento metafísico, y yo me atrevo a decir que todo tipo de objeto, todo tipo de ayuda externa, de medio externo por el cual nosotros podamos potenciar o ayudarnos a revelar nuestro ser, es una especie de rueda de entrenamiento metafísico. Cuando dicen ruedas de entrenamiento metafísico, es una expresión en inglés que training wheels. Es como las que nos ponen en las bicicletas a los niños que no saben manejar y te ponen las rueditas atrás, las dos rueditas. Bueno, eso es una especie de entrenamiento metafísico similar a eso, donde te ayuda, pero eventualmente lo que estás intentando es aprender a utilizar la bicicleta sin esas dos ruedas. Manejar una bicicleta no requiere esas dos ruedas, es para que el niño no se caiga. Entonces, del mismo modo, todas estas formas, como la pirámide, el incienso que quemas para meditar, todo, son buenas ayudas. No estoy diciendo que sean malos, que no se deberían utilizar, sino que deben considerarse como una especie de ayuda. ¿A qué me refiero con eso? Porque ya van a decir, Gabo, no debo quemar incienso. No, mentira. No, se trata de que hay veces que nosotros utilizamos estos métodos como una manera de, si no prendo incienso no voy a poder meditar bien. Eso quiere decir que no estás en realidad, necesitas las rueditas atrás para poder manejar la bicicleta. Uno debe aprender a meditar en una conversación. Uno debe aprender a meditar manejando. ¿Okay? Eso no se trata de cerrar los ojos y desconectarte, sino estar en estado meditativo. Vivir básicamente así. Revelar tu cuerpo búdico, ¿no? Tu cuerpo de Buda, tu naturaleza de Buda. A todo momento, caminando, acostado, sentado, como sea. Entonces, todo, la pirámide de Giza y otros medios externos para mí son ayuda. Ya sea una cámara de aislamiento o de privación sensorial o plantas psicodélicas, lo que sea. Todo eso es de ayuda, pero no es manejar la bicicleta. Así que quítense las ruedas y aprendan a manejar bicicletas. Y de vez en cuando pónganse las rueditas por si se están cayendo, lo cual, todos las necesitamos de vez en cuando. Así que todo depende de ustedes, libre albedrío. Pregunta 14. Entonces, ¿la gran pirámide submarina de la costa de Florida es una de las pirámides de equilibrio que construyó Ra o algún otro complejo de memoria social? Y si es así, ¿cuál? Ra le dice, esa pirámide de la que hablas fue una cuya construcción contó con la ayuda de entidades de sexta densidad de un complejo de memoria social que trabajaba con los atlantes antes de que nosotros trabajáramos con los egipcios, como los llamas. Así que ahora tenemos información sobre... bueno, esto ya lo habíamos hablado, si mal no recuerdo, en la sesión 21, quizá.
donde hablamos de la gran civilización de Sudamérica. Me parece que ahí hubo una civilización muy grande. Si no es la sesión 21, búsquenla. La titulé La gran civilización de Sudamérica, creo que fue. Y son los mismos, aunque Ra también trabajó con ellos, pero en Atlántida, al menos eso sí lo sabemos, ¿ok? Ra dice que ellos vinieron a ayudar en Egipto y en Sudamérica después, o también. Pero a esta pirámide que se refieren es la de la Atlántida. Y el complejo de memoria social que vino a ayudar a los de la Atlántida eran otros, no eran los de Ra. Y son de sexta densidad, como dice aquí. Son los que nos dieron esa tecnología de cristales y de pirámides también las construyeron. Y las usaban para otros tipos de propósitos, pero algo similar también. No estoy seguro. Creo que hablamos de esto cuando estábamos hablando de pirámides, pero no recuerdo bien cuál era la diferencia. Creo que lo utilizaban para estudios también. En cualquier caso, fue construida por los mismos que trabajaban con los atlantes. Ahora, ¿quiénes fueron estos? No sabemos qué complejo de memoria social es este. No lo sé. No creo que sean los de Yahweh, si no los hubiesen mencionado. Algunas personas especulan que son los de Sirio, que vinieron también a ayudar, y son los de la Atlántida y Sudamérica principalmente. Pero, bueno, esa es la información que tenemos ahí. No hay mucho que sacar. Pasamos a la pregunta 15, donde dice: has mencionado que trabajaste con otro grupo además de los egipcios. ¿Quiénes eran? Raleigh dice: estas entidades eran las de América del Sur. Dividimos nuestras fuerzas para trabajar con estas dos culturas. Las dos culturas, ya saben, Egipto y Sudamérica. En Egipto estaban los egipcios, que tenemos bastante conocimiento, y en Sudamérica estaban, quién sabe, porque quizá eran los ancestros de los mayas. Ahora entendemos por qué había tanta cultura, tanta tecnología y tanto desarrollo en Sudamérica. Algunos de ustedes se estarán preguntando: bueno, Gabo, pero ya va. A mí me contaron en la escuela que Sudamérica eran puros primitivos, indígenas, que no sabían nada sino utilizar arco y flecha, y no tenían tecnología como los europeos, que vinieron con rifles, barcos y con todo tipo de enfermedad. Lo que sucedió fue lo siguiente, según mi entendimiento. Y hay un libro de Graham Hancock, en inglés, no sé si está en español, pero se llama América antes, o America Before. América antes de que llegaran básicamente los europeos. Y Graham Hancock es un investigador y autor fantástico, de verdad. Adoro su trabajo. Y en este libro él detalla lo que son los descubrimientos que hemos tenido en Sudamérica, que validan el hecho de que teníamos una civilización muy avanzada, extremadamente avanzada allá. Lo que pasa es que nosotros asociamos avanzado con la única línea de tiempo que nos han presentado, que es la de la tecnología occidental. La oriental, eso no es avanzado. O sea, esa tecnología, que si la medicina china o la psicoterapia budista, nada de eso es avanzado, porque tenemos medicina, ¿saben? Tenemos pastillas, tenemos inyecciones, tenemos vacunas y tenemos otro tipo de cosas que no. Tenemos psicoterapia aquí, psicoterapia de psicólogos y psiquiatras. Olvídense del hecho de que la psiquiatría o los doctores psiquiatras son uno de los, o quizá, si mis recuerdos son apropiados, son los que tienen más suicidios. Los mismos psiquiatras, no los pacientes, los doctores dentro del gremio médico. Pero bueno, ven, me distraigo. Entonces, tenemos una civilización bastante avanzada en Sudamérica. ¿Por qué desaparecieron? Bueno, una de las teorías es la siguiente. Hubo un explorador, se me olvidó su nombre, Francisco algo. No fue de Triana. Triana fue mucho después. O antes. No fue antes. Francisco de Triana fue antes.
Sí, no me acuerdo del nombre, pero un explorador europeo, español por el nombre, por lo que recuerdo, que llegó a Sudamérica y encontró a toda esta civilización. Fantástico, increíble. Llegó con un grupo de exploradores y se fue para Europa otra vez y reportó sus hallazgos. Dijo que había encontrado todo tipo de civilización con construcciones y un recuento fantástico, fenomenal de lo que era la América. No fue sino hasta 50 años aproximadamente que regresaron los europeos y se encontraron con que no había ninguna civilización, nadie los atendió, todo parecía estar baldío. Y claro, yo especulo que esto no fue una exploración bastante intensiva, pero la teoría dice que, como bien sabemos, los europeos aquí aniquilaron a los indígenas fue por la peste con la que trajeron. Porque aquí no estaban para nada expuestos a el ADN que teníamos en Europa. Y eso fue lo que terminó de eliminar al 90% de la población o algo así. Entonces hubo una muerte masiva de todas partes y obviamente esta civilización fue víctima de este tipo de colonización de virus y bacterias. Entonces, al suceder esto, ¿qué es lo que sucede? Estamos hablando del Amazonas. Ustedes que tienen algún tipo de contacto con el Amazonas, donde sea que estén viviendo, o si han tenido contacto, yo les puedo decir que en Venezuela viví en ciertos lugares donde se veía obviamente la selva amazónica y, o sea, el Amazonas no perdona nada. Lo primero que se pierde habitación por el humano es recobrado por la naturaleza rápidamente. Entonces esto fue lo que sucedió y se llenó, por supuesto, de jungla todas estas civilizaciones, todos estos edificios. Entonces aquí es donde viene el especulador, o mejor dicho, el escéptico, y dice: no, pero ya va. Entonces, ¿por qué no hemos descubierto nada de eso? Bueno, resulta que sí lo hemos descubierto recientemente gracias a la deforestación. Lo siento, yo sé que no es positivo, pero hay que sacarle lo positivo a lo que hay. La deforestación ha causado que hayan descubierto una cantidad de sitios arqueológicos donde se ven geometrías hermosas creadas por nuestros ancestros en Sudamérica, ruinas de hace 600 años, 500 años, que están cubiertas por capas y capas y capas del Amazonas. Pero ahora que están limpiando básicamente todo porque necesitamos papel higiénico y porque necesitamos carbón y cualquier otro tipo de... soya, necesitamos soya también. Nuestra civilización necesita todo eso. Entonces, ¿qué tenemos? Ahora estamos revelando básicamente todas estas civilizaciones. Y hay muchas que han descubierto a través de... se me olvidó cuál es la tecnología, pero es como una especie de sonar donde no es invasivo a la naturaleza, pero que pueden ver, pueden hacer un mapa básicamente desde el aire con las ondas que reciben y ven el relieve básicamente de estas ruinas y estas civilizaciones antiguas. Entonces tenemos estas ruinas de Sudamérica. Sé que me desvío bastante, pero me pareció que les podía interesar. Y esto revela, como dice Ra, que hubo un complejo de memoria social que trabajó con estas entidades para hacer florecer a estas entidades. Lo último que voy a decir que me pareció fascinante de estas civilizaciones es que una de las incredulidades de la ciencia moderna de que pudiera existir una civilización tan grande, porque estamos hablando de 30 millones de personas, es lo que se estima que vivían ahí. Para contraste, en Europa existían contados con las manos las millones de personas que existían en toda Europa, posiblemente en Asia también, unas pocas millones de personas. Estamos hablando de 30 millones de personas en Sudamérica. Y la pregunta es, ¿cómo hacían para poder cosechar algo? Porque esa tierra no es fértil, ¿no?, para cosechar. Y resulta que se ha encontrado una especie de tierra que ellos mismos creaban. O sea, en Sudamérica creaban su propia tierra fértil. Donde la tierra no era fértil, agarraban una cantidad de material orgánico, la quemaban
y luego la pasaban por un proceso de poder hacer la tierra más fértil que podía existir, y esa la puedes llevar a donde tú quieras, al desierto, a donde sea, y puedes cultivar lo que desees. Entonces, a través de esos métodos podían alimentar, y ahora que se ha descubierto porque se han encontrado vasijas donde estaba esta tierra y la analizan y ven todo esto, dicen, bueno, con esta tierra obviamente en cualquier parte iban a poder cosechar lo que sea, y la producían en cantidades masivas. Así que hay mucho que revelar en el sur de las Américas, pero ya sabemos que existía al menos esa civilización, y según Ra, fueron ayudados no solamente por Ra, sino por el otro complejo de memoria social, que también construyeron pirámides que seguimos encontrando. Y hay muchas que seguramente están ocultas en la jungla. El Amazonas, algo por descubrir. Pregunta 16, donde dice, la forma de la pirámide entonces, según entiendo, fue considerada por tu complejo de memoria social en ese momento como de suma importancia, como, digamos, una ayuda de entrenamiento físico para el desarrollo espiritual. En este momento concreto de la evolución de nuestro planeta, parece que das poca o ninguna importancia a esta forma. ¿Es esto correcto? Y esta es la pregunta que nos va a llevar al final de la discusión, al menos de manera realista e importante con respecto a la pirámide en la discusión entre Don y Ra. ¿Por qué Ra le daba importancia a la pirámide antes y ahorita no? Ya nosotros más o menos sabemos la respuesta. Tenemos una respuesta larga aquí, así que vamos a ir por partes. Ra dice, esto es correcto. Es nuestro honor deber intentar eliminar las distorsiones que el uso de esta forma ha causado en el pensamiento de tus pueblos y en las actividades de algunas de tus entidades. No negamos que tales formas sean eficaces, ni retenemos la esencia general de esta eficacia. Sin embargo, deseamos ofrecer nuestra comprensión, por limitada que sea, de que, contrariamente a nuestras ingenuas creencias de hace muchos miles de años, la forma óptima para la iniciación no existe. Entonces, bueno, aquí empezamos básicamente la respuesta de Ra en cuanto a lo que puede ser útil o no de la pirámide. ¿Por qué antes le daban importancia y ahorita no? Primero que nada, con la primera frase u oración que dicen que es el honor deber de ellos el intentar eliminar las distorsiones que con esa entrega causaron en nuestro pensamiento de los pueblos y en las actividades de algunas de nuestras entidades, se refieren a que en Egipto se empezó en esencia todo esto del sistema monetario, esclavitud, élite, control, manipulación, poder, etc. Todo lo que conocemos como el camino negativo. Esa no fue la intención de Ra. Sin embargo, fue gracias a ellos que se desarrolló. Por ende, ellos están atados a esto. Entonces dicen que quieren ofrecer su comprensión, por más limitada que sea, que contrariamente a las creencias ingenuas que ellos tenían hace muchos miles de años, la forma óptima para la iniciación no existe. Esto indica que ellos pensaban que la forma óptima para la iniciación era la pirámide. Aprendieron su lección y se dieron cuenta que no hay forma óptima. Esto tiene todo el sentido del mundo, porque no existe un método externo óptimo. En pocas palabras, no hay una enseñanza, no hay un video, no hay un gurú, no hay una entidad, no hay un Dios, no hay absolutamente nada externo a ti que sea óptimo para la iniciación, sino lo que te funcione a ti. Entonces, a Ra le funcionaron las pirámides, a nosotros no. ¿Acaso necesitamos una mejor muestra para saber que si a nosotros nos funcionó algún tipo de técnica, estrategia, yoga, lo que sea, para iniciarnos? ¿Crees que eso va a ser óptimo para otras personas? No. Nunca recomiendes nada externo a ti como la forma óptima para otra persona poder iniciarse o poder ver la realidad o lo que sea. Esa es básicamente la lección que nos da Ra aquí. Y uno pensaría, ¿no?, que ellos en sexta densidad pudieran tener esta sabiduría. Pero aquí pueden ver lo falible que son los de Ra, por razones que voy a explorar ahorita en un momento. Pero esa es la base, en esencia, de lo que está diciendo Ra aquí, y cómo podemos ver que
hey, ellos mismos también son vulnerables a cometer errores. Aunque yo sé, no hay errores. Pero errores en vocabulario humano, digamos que, sí, vamos a llamarlos errores, pues, porque no tengo otro lenguaje ahorita. Pero ustedes me entienden, no hay errores bajo la ley del uno. Todo es uno, todo es infinito, todo está bien. Pero pasamos a la otra parte de la respuesta, donde Ra dice, vamos a ampliar este punto. Cuando fuimos ayudados por entidades de sexta densidad durante nuestras propias experiencias de tercera densidad, nosotros, siendo menos belicosos en extremo, encontramos que esta enseñanza era de ayuda, la pirámide. En nuestra ingenuidad, en tercera densidad no habíamos desarrollado las interrelaciones de tu sistema de intercambio, o dinero, y el poder. Éramos, de hecho, un planeta de tercera densidad más filosófico que el tuyo, y nuestras elecciones de polaridad estaban mucho más centradas en la, digamos, comprensión de las transferencias de energía sexual y las relaciones apropiadas entre el yo y el otro yo. Entonces aquí tenemos más historia de Ra que ya hemos hablado, porque ellos han expresado esto en sesiones anteriores. No hace mucho hablaron de que la evolución de ellos de tercera densidad fue muy armoniosa, la de cuarta densidad fue fantásticamente fácil, pero la de quinta densidad fue muy difícil. Tuvieron que pasar mucho tiempo, espacio, según las propias palabras de ellos, en quinta densidad. Aquí hay un paréntesis para decir que una de mis especulaciones o una de mis interrogantes que me encantaría hacerle a algunos de ellos, y yo sé que esto no tiene mucha relevancia, pero me llama la atención, porque fíjense lo siguiente. Vamos a atar cabos aquí. Ra dice que hace 2600 millones de años ellos se graduaron de cuarta densidad. Perdón, de tercera densidad a cuarta densidad. ¿Ok? O sea, hace 2600 millones de años. Muy bien. Según Ra, 75.000 años es nuestra tercera densidad. Ese es el reloj cósmico de tercera densidad en todas partes. En cuarta densidad tenemos, creo que son 30 millones de años para graduarnos de cuarta densidad. Es un ciclo. ¿Okay? El ciclo de cuarta densidad es de 30 millones de años. En quinta densidad son 50 millones de años, si mal no recuerdo. Más o menos, 50 millones de años. Si son 50 millones de años, ahora saquen la cuenta aquí. ¿Cuántos años pasaron en quinta densidad los de Ra para que hace 2600 millones de años estuviesen en quinta densidad? Y por si quieren el último elemento aquí, que es sexta densidad, aproximadamente 75 millones de años es lo que se tardan en sexta densidad. En pocas palabras, ellos están en sexta densidad y están pasando por esos 75 millones de años, llegando ya a su final. Creo que les faltan 2 o 3 millones de años más, según para la cosecha de ellos. Y ya verán si ascienden o no. Dependen de nosotros también, porque están atados a nosotros por el karma, lo cual voy a explicar ahorita. Pero sacando esa cuenta, tenemos entonces que 75.000 años, ok, pasaron 30 millones de años en cuarta densidad y luego 50 millones de años. Tuvieron que haber pasado, según mis cuentas, 45 ciclos en quinta densidad. Repitieron quinta densidad 45 veces, o pasaron el equivalente de 40 ciclos, 45 ciclos, ¿no? Porque si son 50 millones de años, 10 ciclos de 50 millones son 500, 20 ciclos son 1.000 millones de años, 40 ciclos son 2.000 millones de años, y 45 ciclos serían 2.000, no, ni siquiera 50 ciclos. Es increíble la cantidad, 50 ciclos de quinta densidad. Eso congenia con lo que ellos dijeron de que pasaron mucho tiempo en quinta densidad aprendiendo las lecciones de sabiduría. Eso es, por lo que ellos dijeron aquí, nuestra ingenuidad en tercera densidad. Ellos no habían desarrollado lo que era el sistema de intercambio de dinero. Ellos no sabían lo que era dinero. Es más, ellos ni siquiera sabían lo que era el sistema de intercambio, yo entiendo aquí, basado en que yo acumulo energía para poder dártelo a ti. Lo que tenemos aquí, básicamente. Y el poder también. No sabían nada de eso.
mucho menos de esclavitud. Eran tan ingenuos que, obviamente, cuando entregaron las pirámides, ellos dijeron: ay, no, estos muchachos se portan muy bien como nosotros, ¿verdad? Ah, creo que no estudiaron la historia de Marte y Maldek, y después extrapolaron el hecho de que esas entidades estaban aquí. O sea, ¿hasta dónde puede llegar la ingenuidad de una entidad de sexta densidad? Una vez más, ustedes pueden ver que los de Ra tampoco es que son dioses ni nada especial. O sea, son entidades como nosotros que están viviendo en otra densidad. Punto. ¿Okay? Para quitarle cualquier tipo de misticismo a Ra. Cometen errores, una vez más, término humano, vocabulario humano, como nosotros aquí. Y están, mejor dicho, cometen lecciones que son posibles o se hacen posibles para poder aprender tanto ellos como nosotros. Entonces, siguen diciendo, ¿no? Bueno, fíjense, cuando fuimos ayudados por entidades de sexta densidad durante nuestras propias experiencias en tercera densidad, o sea, a ellos los ayudaron entidades de sexta densidad porque me imagino que ellos, siendo tan armoniosos, pidieron ayuda a sexta densidad y les llegó. Entonces, como les llegó, es que tiene sentido. Claro, si ellos eran de tercera densidad y de sexta densidad vino una entidad y les dijeron: hey, usa estas pirámides, y les sirvió de maravilla. Entonces ellos, estando en sexta densidad y viéndonos a nosotros de tercera densidad, dijeron: hey, ¿se acuerdan cuando a nosotros nos pasó lo mismo? Vamos a ayudarnos. La ingenuidad del cosmos. Entonces ellos no eran belicosos. Belicosos quiere decir de guerra, o relativo a la guerra, o de querer buscar guerra, querer estimular guerra. Encontramos que esta enseñanza era de ayuda. Claro, no se dieron cuenta que aquí destruimos la Atlántida. No nos habíamos graduado por 2 ciclos. Ra, ¿dónde estabas? ¿En qué andabas? En tus transferencias de energía sexual, ¿no? Eso es lo que pasa cuando uno se enfoca demasiado en las transferencias de energía sexual. Lo siento, yo también soy un adepto de las transferencias de energía sexual. Me encantan. Es una sensación increíble. Adoro el sexo. Pero en nuestra ingenuidad de tercera densidad no habíamos desarrollado esas relaciones o interrelaciones. Y éramos un planeta muy filosófico, más que el tuyo. Lo cual tiene sentido, porque fíjense, yo hace poco hablaba con Julie y le decía que hay 2 maneras de ver esta realidad. Al menos 2 extremos. Está en lo medible, calculable, organizado, superintelectual, todo, donde todo encaja en categorías, y cuando no encaja me enerva y me siento frustrado. Eso es la matemática. Aunque la matemática de por sí es un arte, pero el uso de la matemática para medir esta realidad es lo que me refiero. Mientras que por el otro extremo está la filosofía, la de medir esta realidad a través de medios de observación, de no hablar, de no categorizar nada. El Dao, por ejemplo, es lo más filosófico que tenemos en ese sentido, donde hablar del Dao es distorsionar el Dao. Hablar de la infinidad inteligente es distorsionar la infinidad inteligente. Entonces ellos eran mucho más filosóficos en este sentido, y como ya bromeé, estaban muy concentrados en la comprensión de las transferencias de energía sexual. ¿Ves lo que pasa cuando te enfocas tanto en el sexo, Ra? Y las relaciones apropiadas entre el yo y el otro yo, que tienen que ver simplemente con ser amables el uno con el otro. Algo que todavía no hemos aprendido a hacer aquí en la Tierra. Pero empieza con uno mismo, ¿verdad? Así que, ok, puedo pasar a la otra parte de la respuesta. Como ya dije, es larga. Ra dice: pasamos una porción mucho mayor de nuestro espacio-tiempo trabajando con el ser no manifestado. Estos ellos en tercera densidad. En esta atmósfera menos compleja en comparación con la Tierra, fue bastante instructivo tener este dispositivo de aprendizaje y enseñanza, o aprendizaje-enseñanza, la pirámide. Y nos beneficiamos sin las distorsiones que encontramos que ocurren entre tus pueblos. En pocas palabras, el caos, la historia humana bárbara que tenemos aquí. Hemos registrado meticulosamente estas diferencias en el gran registro de la creación para que tal ingenuidad no vuelva a ser necesaria. Gracias, Ra. En este espacio-tiempo podemos servirles mejor, creemos, hasta ellos lo dudan, creemos, afirmando que la pirámide para la meditación, junto con otras formas circulares redondeadas y arqueadas o puntiagudas, es de ayuda para ustedes. Se pueden ver que, de nuevo,
revisen este párrafo y dense cuenta que dicen: primero, pasamos una porción mucho mayor de nuestro espacio-tiempo trabajando con el ser no manifestado. El ser no manifestado es básicamente el inconsciente. Como buena civilización filosófica y no tecnológica como esta, que está ensimismada con lo físico, el materialismo básicamente, que es nuestra filosofía de vida humana, ellos eran el otro extremo, con el ser no manifestado, a lo que a nosotros no nos interesa como sociedad aquí. Tus pensamientos, tu imaginación, tu creatividad, todo eso es basura. Lo que nos interesa es lo que da dinero. Somos una sociedad que valora, de hecho, la misma palabra valorar, valor. ¿Qué valor tiene esto? Lo primero que pensamos en oro o dólar o dinero, ¿no? Esa es nuestra mentalidad tribal planetaria. Valoramos la realidad a través del dinero, de lo medible, de lo mesurable, lo cuantificable. Mientras que allá valoraban en esencia lo contrario. Allá en Venus, digo, en la civilización de Ra, filosóficamente inclinados y en transferencia de energía sexual, estaban dirigidos u orientados hacia lo que es el trabajo del ser no manifestado. Para los que no saben, el ser no manifestado es el inconsciente, o no es el inconsciente, es la información que el inconsciente nos transmite y que el consciente está tratando de manifestar aquí, o que puede discernir para manifestar aquí. O sea, ellos están mucho más enfocados en eso. Por otra parte, dicen, en esa atmósfera menos compleja, obviamente, no había disturbios o perturbación entre ellos mismos, fue bastante instructivo tener la pirámide y se beneficiaron enormemente con esto, sin las distorsiones que tenemos aquí en la Tierra. Han registrado meticulosamente esto en el gran registro de la creación. Esto para mí quiere decir el récord akáshico maestro. Porque, por ejemplo, existe un récord akáshico del planeta Tierra. Para demistificar, porque me encanta hacer eso, quitarle el misticismo a estas palabras, estas frases. El récord akáshico básicamente es esa memoria. Una memoria que tiene capas. Así como nuestra mente tiene capas a un nivel personal, subconsciente, a un nivel grupal, que es un poco más complejo, pero básicamente depende de nuestra familia espacial, de donde venimos. Esos grupos, por ejemplo, que sea gente de Sirio o de las Pléyades, ese es el grupo mental grupal o planetario. Grupal, tribal. Luego está el planetario, que no importa si eres de las Pléyades, si eres de Sirio, si eres aquí del planeta Tierra, o si eres de donde sea, de Orión. La mente planetaria es una, y luego está la mente cósmica, la logoica, que se refiere al Sol, a los arquetipos articulados de la manera como los quiso hacer el Sol, y luego está la cósmica. Entonces, hay distintos tipos de récord akáshico. Tú tienes el propio, tuyo, de tus encarnaciones. Tú tienes el de tu tribu, de tu grupo. Por cierto, la tribu, ustedes saben dónde encontrarla. Está la cósmica o la logoica, la planetaria, la logoica y la cósmica. Me parece que ese gran registro de la creación es la cósmica. En pocas palabras, le informaron a todo el universo: no le den pirámides a nadie. A tercera densidad. Sean cuidadosos, miren lo que pasó aquí. Así que todo el universo está viendo hacia la Tierra. Para aquellos que se sienten solos aquí, no hay vida en otros planetas. Sí, nos están viendo con mucha admiración. Ahora, en este espacio-tiempo nos recomiendan que el uso de la pirámide nos podría servir mejor. Me encanta cuando dice creemos, así como que creemos, no estamos seguros todavía. Afirmando que la pirámide para la meditación, junto con otras formas circulares, como ya hablamos en otras sesiones, y no quiero refrescar ahorita el tipi y todo eso, puede ayudar a la meditación, pero no le den otro uso, por favor, dice Ra. Bueno, no dicen eso, pero yo interpreto así. Finalmente Ra dice: sin embargo, hemos observado que, debido a la complejidad de las influencias sobre el ser no manifestado en este nexo espacio-tiempo entre tus pueblos planetarios, es mejor que el progreso del complejo mente-cuerpo-espíritu tenga lugar sin, como lo llamas, ayudas para el entrenamiento, las rueditas. Porque cuando se utiliza una ayuda para el entrenamiento, una entidad asume la ley de responsabilidad
por el ritmo acelerado o incrementado de aprendizaje-enseñanza. Si esta mayor comprensión, si podemos usar este término inadecuado, no se pone en práctica en la experiencia del momento de la entidad, entonces la utilidad de la ayuda para el entrenamiento se vuelve negativa. Ok, aquí tenemos otra información súper importante. Ok, dicen, han observado en general que debido a la complejidad de las influencias sobre el ser no manifestado en este nexo de espacio-tiempo entre tus pueblos planetarios, básicamente, ustedes, terrícolas, tienen una complejidad muy grande en el ser no manifestado para poder manifestarlo, que es mejor que el progreso, el avance, la evolución del complejo mente-cuerpo-espíritu sea sin las ayudas del entrenamiento, las rueditas de la bicicleta, porque cuando se utiliza tal ayuda del entrenamiento, una entidad asume la ley de la responsabilidad, la cual les explico ahorita, por el ritmo acelerado o incrementado de aprendizaje-enseñanza. Para que tengan ya en mente, mientras les voy explicando la ley de responsabilidad, y sobre todo el por qué es tan peligroso. Imagínense que, ustedes no saben cómo manejar una bicicleta y yo les pongo las rueditas y les enseño. Cuando yo les quito las rueditas, ustedes deben saber manejar bicicleta ya. Naturalmente así es como funciona. Pero la complejidad de las influencias de nuestro ser no manifestado, como lo explica Ra, en pocas palabras, nuestra manera de aprender por las influencias planetarias que tenemos, está tan compleja que si no aprendemos a manejar con las rueditas, cuando no las quiten, nos caemos. Y nos caemos, y nos caemos, y nos vamos a seguir cayendo. Y vamos a tener que seguir aprendiendo sin rueditas o con las rueditas, pero no terminan de ayudarnos mucho por la influencia. Algo así como, y no traten de no agarrar esta analogía perfectamente como tal, pero es como que en un planeta, digamos, como el de Ra, las rueditas era en una recta sin ningún problema. Una recta, aprender a manejar bicicleta se te hace fácil. Aquí no es nada más la recta, sino que tenemos curvas, tenemos bajadas por una montaña, hay un viento fenomenal, está cayendo nieve y hay huecos en la calle. O sea, las rueditas nos va a ayudar, pero cuando quitemos las rueditas... y recuerden, el uso de esto, lo estoy utilizando de manera análoga, es acelerar el proceso de manejar la bicicleta. Cualquiera puede manejar una bicicleta en nieve, en bajada, en montaña, con huecos y todo, pero eso se hace paulatinamente. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Esto no quiere decir que no podemos aprender a manejar bicicleta aquí, en el sentido que lo estoy utilizando, ¿no? Pero lo que sucede es lo siguiente, es cuando explican la ley de la responsabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Primero, en este caso, la ley de responsabilidad, para resumirlo rápidamente, quizá ya haya salido un video sobre la ley de responsabilidad. Se me va a olvidar ponerlo aquí, créanme. Así que búsquenlo en la serie de conceptos de la ley del 1. Porque creo que tengo un video pendiente. Y si no, hey, busquen en esa serie para ver si les gusta algún otro video sobre la ley del 1. Si ya están aquí luego de una hora casi, o ya creo que la pasamos, no puedo ver bien. Entonces, seguramente les gusta esa serie. Vayan a verla. La ley de la responsabilidad en sí se refiere a que cuando uno adquiere conocimiento avanzado, debe ponerlo en práctica en su vida. ¿Ok? Debes ponerlo en práctica en tu día a día. Esto significa que si utilizamos medios, las rueditas de la bicicleta para poder acelerar nuestro progreso de aprender a manejar la bicicleta, tenemos que utilizar ese aprendizaje. Por eso que cuando dice cuando se utiliza una ayuda para el entrenamiento, una entidad asume la ley de responsabilidad por el ritmo acelerado o incrementado de aprendizaje-enseñanza. El ritmo acelerado o incrementado de aprendizaje-enseñanza es debido a esa ayuda, no a la ley de la responsabilidad, no a lo que has aprendido para tu evolución, sino a la ayuda que te hizo ver y observar eso. Ahorita les doy un par de ejemplos para que vean cómo funciona esto. Ahora,
otra cosa que dicen es, si esta mayor comprensión, ¿ok? Si podemos utilizar este término inadecuado, cuando ellos utilizan la palabra comprensión o entendimiento, se refieren siempre a que es, ya lo saben, lo están repitiendo conmigo, esta densidad no es la densidad del entendimiento, comprensión, precisamente porque tenemos un velo. Con el velo no podemos aprender. No podemos comprender o entender realmente cómo funciona esta realidad. Entonces, por eso siempre dicen término inadecuado, si nos disculpan el uso del término, etc. Entonces, si esta mayor comprensión no se pone en práctica en la experiencia, esta lección, en esencia, no se pone en práctica en la experiencia del momento, de la vida, básicamente. En inglés dicen moment to moment, que dicen del momento a momento. En la entidad se refieren a la vida, pues, de la entidad. Entonces, la utilidad de la ayuda para el entrenamiento se vuelve negativa. Aquí voy a jugar abogado del diablo antes de darle los dos ejemplos que le prometí. Ok. ¿Por qué abogado del diablo? Porque esto se puede interpretar como que el entrenamiento, la utilidad de la ayuda para el entrenamiento se vuelve negativa. Se puede interpretar fácilmente dentro del contexto de la ley del 1 y es posible que sea polarización negativa. Se vuelve negativo en ese sentido. Pero también lo puedo interpretar como que si la ayuda tenía un efecto positivo en el sentido de acelerar el proceso, ¿ok? También causa lo negativo, que es el regreso o la complejidad más grande de la entidad. Para eso les tengo los dos ejemplos. De manera positiva, ¿ok? Bueno, primero, si se vuelve negativa de una manera polarizada, la verdad es que no sé cómo funcionaría. Porque yo no sé cómo alguien que no aprende una lección puede utilizarla de manera negativa. Por eso es que tiendo a desfavorecer esa interpretación que es de que te vas a polarizar negativo si no lo haces. O sea, requiere utilizar las lecciones de una manera activa en el camino negativo para poder polarizarse hacia lo negativo. Así que yo dudo que eso es lo que quieran decir. Me parece más que es en el sentido de positivo si la utilizas para acelerar tu proceso como un catalizador. Negativo en el sentido de que te retrasa o te ralentiza más todavía el progreso evolutivo. Entonces, si antes ibas a un paso por segundo y lo utilizas positivamente, vas a ir a 2 pasos por segundo. Pero si no lo utilizas, negativamente te va a afectar a ir a medio paso por segundo. Por poner un ejemplo cuantificable. Ahora, para seguir con esto, los dos ejemplos que les tengo rápidamente es una de las ayudas que yo considero que son parte de todo esto son las ceremonias con plantas medicinales o simplemente el uso de sustancias que alteren la mente, psicodélicos principalmente. El uso de la marihuana también pudiera ser esto porque si te da algún tipo de lección y no la estás aplicando a tu vida, entonces puede que te retrase más. Y por eso es que ahorita dentro de muchos círculos espirituales vas a encontrar mucha resistencia hacia el uso de plantas medicinales o drogas en general para este tipo de trabajo espiritual. Porque pueden retrasarte si no estás poniendo en práctica lo que aprendes. Y yo considero que eso es cierto. Pero una vez más, esto no lo dijo Ra, esto lo estoy diciendo yo extrapolando de cómo entiendo que funciona todo esto de la ayuda metafísica para poder acelerar nuestro proceso, como con la pirámide, plantas medicinales, experiencias místicas, sueños, lo que sea. Un gurú que te boten del trabajo, un libro que leíste, o sea, todo lo que sea una lección captada por el ser consciente y lo entienda y no lo aplique, puede retrasarte, en mi opinión, negativamente. No polarizarte negativamente, aunque puede ser, como ya dije, las dos opciones están ahí. O de repente ustedes lo interpretan de otra manera. Recuerden, yo estoy aquí simplemente hablando pistoladas. Pero entonces, alguien que utilice plantas medicinales. Y ahora les cuento anecdóticamente que cuando yo tuve mi despertar espiritual, la cadena de sucesos fue la siguiente. Sí existe algo más que esta realidad física. La conciencia es el punto de inflexión de todo esto y nadie lo entiende. Me puse a investigar básicamente qué era la conciencia. Llegué a las plantas medicinales obviamente porque fue lo que causó mi despertar. Las investigué, las analicé. De hecho, pocos saben que hice incluso un curso sobre plantas medicinales hace un tiempo. Todavía está por ahí. Y
Y bueno, o sea, estuvo muy metido con todo lo que era esto. Y por supuesto conocí mucha gente, chamanes, etcétera, que trabajan con plantas medicinales. Y descubrí que había mucha gente que se volvían psicológicamente adictas a este tipo de plantas medicinales y no terminaban de utilizar las lecciones que aprendían en cada una de las ceremonias. Cuando analizabas el comportamiento de estas personas, notabas que había un comportamiento caótico, nervioso, ansioso, depresivo. Básicamente todo lo contrario a, a lo que estas plantas deberían hacer, porque no son las plantas, es la entidad que decide tomar el camino, aceptar las lecciones, manifestar el ser no manifestado. Entonces, ¿cuál es el otro factor que termina de cuadrar la ecuación para mí y darme que estas personas no estaban utilizándolo de esa manera? Bueno, el hecho de que estas personas se devolvían básicamente a su estilo de vida anterior. Si nada cambiaba luego de una revelación tan grande como las que ellos decían que tenían y luego volvían a sus revoluciones en tercera densidad, de una u otra manera, entonces no estaban implementándolo como debía ser. La ley de responsabilidad estaba en juego. Lo que aprendiste, si no lo aplicas, tú mismo te sientes... No es que hay una ley cósmica que te está haciendo daño, hay un ser malvado. Eres tú mismo o tú misma, que una vez que tienes esa lección, la reprimes. En pocas palabras, estás siendo egoísta al no compartir eso de la manera como sea. Ya sea que tuviste una revelación de que querías tener hijos, después de que dijiste que no tenías... Ok, estás reprimiendo una parte de ti, un ser no manifestado que quiere manifestarse, el padre o madre. O que de repente le prestaste atención a la música. No, pero quiero seguir reprimiendo porque voy a volver a mis patrones antiguos donde me siento que no soy suficiente, que mi música es patética, lo que sea. Sigues reprimiendo el ser, pero en vez de reprimirlo de manera normal, ahora está ensanchado por la visión que tuviste. Aquí puedo extenderme por mucho tiempo, pero no es la idea. Para darles el otro ejemplo, hay personas que tienen experiencias con plantas medicinales y empiezan a integrar básicamente todo. Eso es lo primero que te dicen todos los chamanes. Integra todo. Pero desafortunadamente esto es una de las cosas que yo quise intentar ayudar a trabajar a muchas personas, que es integrar. Cómo integrar lo que aprendieron en sus ceremonias. Porque ese era el punto donde la gente llegaba al lugar de la ceremonia, tenía una experiencia fantástica, mística de todo, y de repente regresaban y no integraban nada, regresaban a su vida cotidiana. El facilitador o chamán que los ayudó, se quedó donde estaba. Y dependía de la persona saber que necesitaba integrar eso. Entonces, una cosa me llevó a la otra hasta que, bueno, aquí me ven donde estoy hablando en los medios sociales. Pero esa fue una de las cosas que yo quise, honestamente, ayudar a la gente que estaba en estos procesos porque los veía. Y yo mismo yo soy producto, básicamente, de una planta, sí, de una planta medicinal. Yo desperté gracias a una ceremonia. Y en realidad por las sincronicidades que pasaron. Los que no conocen mi despertar, vayan a verlo en el canal. Se me olvida también ponerlo. Ni siquiera me comprometo a ponerlo aquí. Pero vayan, búsquenlo. Por ahí tengo varios videos donde hablo de mi despertar espiritual. Y yo soy producto de eso. Ahora, yo no sé si he hecho la ley de la responsabilidad según la he sentido. De repente he reprimido algunas cosas todavía. Pero sí siento que he querido hacer lo que me provoca. Por eso me retiré de donde vivía. Me retiré de mi trabajo como entrenador, etcétera. O sea, me estoy dedicando a esto porque simplemente esto es lo que me apasiona, no porque todo el mundo tenga que hacer esto. Pero en sí, o sea, esto es lo que se invita a la persona que tenga un despertar espiritual a empezar a hacer esto. Hay personas que tienen una activación de Kundalini y tienen que aprender a integrar esto. Para eso estamos todos para ayudarnos mutuamente. Y cada quien está poniendo su granito de arena. Pero ustedes son los que tienen que buscarlo y hacer el trabajo. Así que con eso puedo pasar a las últimas preguntas que tengo aquí. Sé que me extendí, pero quiero cubrir estas preguntas para no hacer tan larga la próxima sesión o video también. En fin,
Pregunta 17. Don dice: gracias. No sé si esta pregunta resultará útil, pero creo que debo hacerla. ¿Qué era el Arca de la Alianza y cuál era su utilidad? Ra le dice: el Arca de la Alianza era el lugar en el que se colocaban las cosas más sagradas según el entendimiento del llamado Moisés. El artículo colocado allí ha sido llamado por tus pueblos 2 tablas llamadas los 10 mandamientos. No había 2 tablas, había una escritura en pergamino. Esto fue colocado junto con los relatos más cuidadosamente escritos por varias entidades de sus creencias concernientes a la creación por el Creador único. Esta arca fue diseñada para constituir el lugar de donde los sacerdotes, como llamas a los que están distorsionados por el deseo de servir a sus hermanos, podían extraer su poder y sentir la presencia del Creador único. Sin embargo, hay que señalar que toda esta disposición fue diseñada no por el conocido por la Confederación como Yahvé, sino que fue diseñada por entidades negativas que preferían este método de creación según de una élite llamadas los hijos de Leví. Ok. Esta parte elabora. Si quizá hubiese dejado estas 2 preguntas para el próximo video, pero no importa. Vamos a terminarlo. Bueno, ahora estamos hablando de otro tema. Cambiamos por completo de las pirámides. Por ahora, hasta la sesión 66, no hay más pirámides. Así que vamos a hablar del Arca de la Alianza. Yo no tengo mucho conocimiento sobre esto. Y lo poco que tengo, no me atrevo a utilizarlo aquí para mis interpretaciones porque dicen que es un ornamento antiguo, obsoleto, que ya nadie sabe ni siquiera dónde está seguramente sepultado y reciclado por la naturaleza. Y por otro lado dicen que es una nave extraterrestre que lanza rayos y destruye planetas como la Estrella de la Muerte. Yo no creo ninguna de las dos, me parece que la verdad está siempre en el medio y los extremos siempre nos ayudan a ver dónde está el medio, claro. O sea, ¿cómo vamos a medir el medio si no están los extremos? Entonces, el Arca de la Alianza, según Ra, era el lugar donde colocaban las cosas más sagradas. Una de ellas son los 10 mandamientos, que no son 2 tablas. Tiene sentido. ¿Quién va a estar cincelando una madera? Un pedazo de piedra en aquellos entonces. Lo que hay es un pergamino. Escritura es un pergamino. Y esto fue colocado junto con otros relatos, o sea, textos sagrados en ese entonces por los sacerdotes y los que estaban distorsionados en la ¿cómo que dice Ra? Fue diseñada por el conocido, no sé, más adelante, por los sacerdotes, pues, que estaban distorsionados por el deseo de servir a sus hermanos. Exacto. Aquí podemos aclarar el término distorsión. Eso no quiere decir que los sacerdotes estaban distorsionados y eran diabólicos. La primera palabra que cualquier leyente del material de Ra o estudiante de la ley del uno debe aprenderse es distorsión. Esto no quiere decir que los sacerdotes estaban distorsionados negativamente o eran diabólicos, como ya dije. Simplemente que estaban inclinados hacia el deseo de servir a sus hermanos. Una distorsión se refiere a la distorsión de la unidad. En pocas palabras, cualquier número es una distorsión de la infinidad. No quiere decir que el número sea negativo o malo, o positivo ni siquiera. Simplemente es una distorsión de la infinidad. Entonces, sin embargo, hay que señalar que toda esta disposición fue diseñada no por el conocido como la Confederación, por la Confederación como Yahvé. En la sesión 22 hablé de la diferencia entre Yahvé de la Confederación y el Yahvé de Orión. La Confederación tiene a un complejo miembro social llamado Yahvé o Yahweh, dependiendo de cómo lo pronuncien, y estos fueron los que hicieron la transferencia de entidades de Marte aquí a la Tierra y también los que estuvieron en contacto hace 3300 años aquí en la Tierra, dando información positiva. Pero Orión, como siempre, aprovecha cualquier luz para distorsionarla y se inmiscuyó al modo de que interfirieron
con la información que estaban dando los de la Confederación y tomaron, en esencia, el canal para poder utilizarlo de manera negativa, como siempre son. Entonces Ra está diciendo aquí que es importante decir que toda esta disposición del Arca de la Alianza fue diseñada básicamente por Orión. Todo esto, los mandamientos, las escrituras sagradas que estaban ahí, se convirtió básicamente en un lugar de adoración para los negativos. Yo no sé si esto le afecta a algunas personas religiosas que sientan que el Arca de la Alianza fue algo de Dios y todo lo demás, pero parece que fue algo negativo y tiene todo el sentido del mundo, como vamos a ver ahorita. Así que no sé quiénes son los hijos de Leví, pero parece que es una creación de una élite, gracias a estos métodos. Lo único que importa aquí, y aquí es donde estoy agradecido de mi ignorancia, es que lo único relevante es que fue un dispositivo, por así decir, negativo, que, como siempre, llama a la adoración de algo exterior para poder conseguir fuerza metafísica. Punto. Santería, por ejemplo. Ahora, la última pregunta real que tengo, las últimas dos preguntas, vamos a leerlas, donde dice, ¿era entonces un dispositivo de comunicación? Has dicho que también sacaban energía de él. ¿Qué tipo de energía y cómo funcionaba esto? Ra dice, esto se cargó por medio de los materiales con los que se construyó, a los que se les dio un campo electromagnético. De este modo se convirtió en un objeto de poder, y para aquellos cuya fe se convirtió en aquella no empañada por la injusticia o la separación, este poder, diseñado para la negatividad, se convirtió en positivo, y lo es para aquellos verdaderamente en armonía con la experiencia de servicio hasta el día de hoy. Así, las fuerzas negativas tuvieron un éxito parcial, pero Moisés, como se llamaba esta entidad, orientado positivamente, dio a tus pueblos planetarios la posibilidad de un camino hacia el Creador único infinito, que es completamente positivo. Esto es común a cada uno de tus sistemas religiosos ortodoxos, que se han mezclado un poco en su orientación, aunque ofrecen un camino puro hacia el Creador único, que es visto por el buscador puro. Ahorita me devuelvo a esta pregunta, pero por último, Don pregunta, ¿dónde está ahora el Arca de la Alianza? ¿Dónde se encuentra? Y ya ustedes saben que Ra va a decir, nos abstenemos de responder a esta pregunta debido al hecho de que todavía existe y no es algo a lo que vayamos a infringir a tus pueblos al localizarlo. Hey, han aprendido su lección al menos en ese sentido. Lo que me da risa es que también Ra dice como que no te vamos a decir dónde está porque todavía existe. Pero nos estás diciendo que todavía existe, ¿no? Entonces, sabemos que el Arca de la Alianza todavía existe. Eso sí lo sabemos. ¿Dónde está? No importa. Debajo de la pata derecha de la Esfinge. Para los que son investigadores van a saber a lo que me refiero. Busquen ahí. Es un chiste, pero busquen. Es un chiste para que se informen un poco más. Ok. Vamos a analizar lo que dice Ra primero en la pregunta 18, cuando Don le pregunta que cómo se utilizaba este método de comunicación o de sacar energía de él, cómo funcionaba. Ra dice que esto se cargó, o sea, el Arca de la Alianza, el dispositivo, se cargó por medio de los materiales con los que se construyó. Básicamente los materiales de construcción generaban un campo electromagnético. No me pregunten cómo es. Hace poco, por cierto, vi con Adrián y con Julie Indiana Jones, la primera película que es Buscando el Arca de la Alianza. The Ark of the Covenant, creo que sí, Alianza. Pero yo no creo que sea del mismo. Bueno, nadie sabe cómo se ve. Así que dudo. Bueno, de repente los Indiana Jones sabían. Quién sabe. Pero en cualquier caso, genera un campo electromagnético. Y eso ayuda a que se comuniquen de alguna manera. No sé. Recuerden, esto es un dispositivo utilizado de manera negativa. O al menos diseñado para ser utilizado de manera negativa. Entonces, no empañada por la justicia. Claro, como siempre, todo lo positivo se puede utilizar para lo negativo, distorsionado de esa manera. Y todo lo negativo se puede utilizar de nuevo para... ok, vamos a ponerlo de esta manera.
todo lo negativo se puede distorsionar a lo negativo o retorcer a lo negativo, y todo lo negativo se puede retorcer o devolver a su posición natural lo que es hacia lo positivo, pues. Por eso es que dicen que aquellos cuya fe se convirtió en aquella no empañada por la injusticia, básicamente que eran claros, transparentes y positivos. Este poder diseñado para la negatividad se convirtió en algo positivo, claro. O sea, todo es neutral en sí. Y cualquier poder que tú le asignes a algo puede ser utilizado hacia lo positivo o lo negativo. Y entonces, bueno, y lo es para aquellos verdaderamente en armonía con la experiencia de servicio hasta el día de hoy. O sea, aquellas personas que todavía usan mentalmente, porque nadie sabe dónde está, el arca de la alianza, lo pueden utilizar positivo o negativo. Ahora, lo último que dicen es que las fuerzas negativas tuvieron un éxito parcial. Sí, ok. Tuvieron un éxito parcial por esa misma razón. Porque Moisés, orientado positivamente, le dio a los pueblos en ese entonces la posibilidad de un camino hacia el Creador único infinito que es completamente positivo. O sea, se creó el camino negativo, que estoy seguro que es el que siguen utilizando ahorita con el Arca de la Alianza, y es mi especulación. Pero también existió el camino positivo que Moisés creó. Esto es común a cada uno de tus sistemas religiosos ortodoxos. Se refieren aquí al cristianismo, al islam y al judaísmo. Posiblemente al hinduismo y al budismo también, porque se han mezclado con ambas orientaciones. O sea, en pocas palabras, hay cantidades de personas positivas y negativas en el cristianismo, en el islam, en el judaísmo, en el hinduismo y en el budismo, lo crean o no. Todo es neutral, todo esto es neutral. Simplemente es utilizado positivo o negativo por el usuario. Un cuchillo es neutral y ustedes saben qué pueden hacer con un cuchillo, positivo o negativo. Entonces, aquí es donde se refieren con las religiones que tenemos, que fíjate cuando dicen que aunque ofrecen un camino puro hacia el creador único, que es visto por el buscador puro. Primero, cuando dicen ofrecen un camino puro hacia el creador único, eso quiere decir que existe un camino directo a través del cristianismo, del judaísmo, del islam y de, por supuesto, el budismo y el hinduismo, que es mucho más abierto en ese sentido del cómo ofrecer. Donde se utiliza el hinduismo y el budismo de manera negativa es con los poderes, porque uno desarrolla lo que llaman siddhis, que viene de la palabra siddha, que es el mismo, de hecho, la raíz de Siddhartha, Gautama, el Buda. Pero estos siddhis son poderes mentales, son poderes que se pueden utilizar de manera negativa también. Y hay muchos que utilizan estos poderes de esa manera. Sobre todo la élite, que es bastante ecléctica. Ellos no pertenecen al cristianismo. Esos son juguetes que nos dieron a nosotros para nosotros ser controlados. Y al mismo tiempo ofrecen... me encantan los negativos. Ofrecen el camino de la verdad de una manera distorsionada para poder mantenernos controlados. Fantástico, de verdad, cómo lo hacen. Pero, hablando de personas distorsionadas o ofuscadas por la realidad, si es un buscador puro, va a poder ver este camino puro que existe en todas las religiones. Mi especulación es que esta Arca de la Alianza todavía, obviamente, bueno, no es mi especulación, Ra dice que existe, pero mi especulación es que se sigue utilizando de manera como fue diseñada inicialmente, que es el de querer imponer o sacar una fuerza a través de esto. Es una manera de adorar a lo externo. Se puede utilizar de miles de maneras, estoy seguro, pero eso es lo que tenemos como información. Sigue existiendo y estoy seguro que se sigue utilizando. Posiblemente no. Si se utiliza en secreto, ¿quiénes son los que viven en secreto? La élite, los negativos. Así que hay mucho que pudiéramos hablar aquí, pero una vez más, solamente por recalcar las partes brillantes de esto, como que cada una de nuestras religiones ofrecen, sin duda, lo que es el camino hacia el Creador infinito. Jesús, Mohammed, Buda, quien sea,
La verdad es que siempre podemos ver desde Egipto, desde Akenatón, el mismo Ra, siempre vemos un camino directo hacia el Creador único infinito. Y aquí lo estamos perfeccionando día a día con la ley del uno. Es mi intención, mi propósito. Así que con esto llegamos al final de lo que es este video. Conclusiones. Quiero regresar a lo que es la parte brevemente porque lo hablé bien extendido. Pero recalcar una vez más que no necesitamos nada externo para nosotros poder desarrollarnos como entidades, como complejamente cuerpo-espíritu. Lo único que hace falta en realidad es el cese de la actividad. Buscamos demasiado y encontramos poco, porque lo que buscamos ya lo tenemos dentro de nosotros. Por ende, nos parece medio extraño que vamos a encontrar en nosotros lo que estamos buscando, porque para eso no necesitamos búsqueda. Y es verdad, por eso es que en el budismo, sobre todo en el zen, te exacerban la búsqueda para que veas lo fútil que es en buscar sabiendo que ya lo tienes todo. Entonces, eso en conjunto con lo que estamos viendo ahorita al final sobre las religiones, de que existen todas nuestras creencias, una manera de poder ver al Creador infinito, o el Creador infinito que somos nosotros en sí, la conciencia pura, de poder vivir a través de ese ojo inmaculado, imperturbable, inefable, pero que podemos utilizar para ver esta realidad. Eso está disponible, no necesitamos pirámides, no necesitamos plantas, no necesitamos absolutamente nada. Solamente necesitamos ser honestos con nosotros mismos y dejar de aturdirnos con tantas historias que nos contamos todo el día. Noten que todo lo que ustedes piensan que son es una historia que se siguen contando constantemente. Deja de contarte la misma historia y obviamente vas a cambiar. Entonces, las historias que no te gustan de ti mismo o de ti misma, deja de contártelas. Tan simple. Pero para eso a veces tenemos que exacerbar esa historia. Y nos contamos tan fuerte que nos encontramos un punto de ansiedad tan grande que decimos ¡ah! Ay, verdad que no soy eso. Y ahí es donde tenemos un despertar. Cualquier método es útil, en realidad. Pero lo importante es ver. A mí lo que me interesa siempre es apuntarlas a ese punto directo, sin mucha distracción y mucho adorno, muchos libros, muchos videos. Simplemente llevarlos a ese punto directo de quiénes son. Y lo voy a seguir haciendo con todo el material de Ra, con el budismo, con Alicia en el País de las Maravillas, con Oliver, con lo que sea. Cualquier cosa sirve para poder hablar de lo que ya somos. Ahora sí, llego al final de este video. Gracias por ser parte de esto. En la descripción hay una cantidad larga de vínculos que pueden explorar, no solamente para apoyarme y ayudar al canal, sino también para que se unan a la discusión. El grupo de estudios de la ley del uno que tenemos en la tribu que ya mencioné, donde simplemente somos nosotros. Eso es un manicomio de gente que todos se expresan de la manera como es. Así que eres bienvenido. Si te consideras que es una persona desquiciada, de mente loca, bienvenido al manicomio. Y más nada, mis medios sociales, por si quieres seguir viendo, leyendo y mensajes inspiradores, todo esto de la ley del uno. Mi Instagram, tienen ahí Twitter también. No sabes qué más tengo, Facebook. No utilizo TikTok, lo siento. No, creo que estoy muy viejo para la gracia. No tengo nada en contra de TikTok. Pero sí, o sea, tampoco tengo algo en TikTok. Lo que sí les digo es que les tengo mucho cariño por haberse calado 1 hora y pico conmigo. Porque van a seguir calándose todas las sesiones que quedan aquí de la ley del uno, porque se han calado todas las anteriores que han visto. Y si ese es el primer video que están viendo mío y llegaron a este punto, suscríbanse, denle like, compártanlo. Pórtense bien, pórtense mal, pero pórtense. Eso es todo lo que importa. Se les quiere mucho, como ya dije. Vamos en la parte 3 y final de la sesión 60.